Bellini, quien integra justamente el centro, para consultarla acerca de algunas precisiones que se están dando en el último informe de coyuntura, en el cual lamentablemente los números que está arrojando la economía argentina no están siendo los mejores y obviamente la repercusión en el grueso de la población tampoco son las mejores en ese sentido, porque golpean directamente al bolsillo de la gran población, o por lo menos la gran parte de la población argentina. Hay algunos números que en el caso del informe suelen ser sumamente contundentes. La inflación anual culminó en el mayor nivel de los últimos 25 años, 41%. Las economías regionales continúan en crisis. Hubo una reacción moderada de la inversión que no compensa en absoluto la caída de otros sectores. La caída de la actividad industrial fue cercana al 5% en 2016 y el trabajo registrado, el empleo formal en el sector privado, registró un retroceso interanual, es decir, de año a año, del 0,7% en diciembre. Los datos, surgen de distintas fuentes que consulta justamente el Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Benjamín Oppenheim, y justamente queríamos, si se quiere, profundizar y darle alguna otra perspectiva o una mirada en perspectiva a estos números que por allí en algunos casos pueden resultar fríos, pero para otros, como por ejemplo vos que nos estás mirando, sos el destinatario o el protagonista directo de estos números que suelen ser números económicos, pero que, reitero, del otro lado tiene argentinos, nada más ni nada menos, que justamente son el reflejo de esos números. Eva, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a todos por invitarnos. Bueno, no son buenos los números, evidentemente no son buenos los números. ¿Qué se puede decir en una mirada en perspectiva? No, lo que tenía como objetivo el informe, más allá de recopilar un montón de datos y juntarlos en un solo informe y por ahí empezar a relacionarlos, que por ahí se publican todos sueltos, la idea fue tomar las políticas principales que se anunciaron en campaña de la actual gestión y ver cómo tuvieron sus resultados a lo largo del 2016 en comparación con la anterior gestión y el año 2015. Una de las más importantes fue la reactivación de las economías regionales. Frente a ello, las políticas públicas y económicas que se tomaron fue la devaluación y la quita de retenciones, con el objetivo de mejorar la balanza comercial, es decir, lo que compra la Argentina y lo que vende la Argentina, que son dólares que necesitamos para seguir mejorando y teniendo dólares para comprar insumos, o por ejemplo lo que se utilizó antes fue el pago de deuda externa. Lo cual en este caso beneficia a diversos sectores, no a ciertos sectores, no al grueso de la población. Es un insumo que tienen los estados nacionales para hacer frente a un montón de obligaciones. Frente a eso, el aumento de las exportaciones fue un 1,7%, muy leve con respecto a la expectativa. Y el superávit comercial, registrado fue más de 2.000 millones de dólares, que estuvo principalmente vinculado a la caída de las importaciones. Esa caída de las importaciones, si uno analiza los rubros que tuvieron caída, fue fuertemente los insumos para la producción, que cayeron el 14%. Y esto está relacionado con toda la caída industrial, del nivel industrial que vos relacionaste antes, digamos, del 5% a lo largo de todo el año 2016. Mientras que las importaciones de bienes de consumo, por ejemplo las compus, ropa, demás, aumentaron un 9% esas importaciones. Es decir, que también la apertura de importaciones empieza a configurar otra estructura económica del país que no teníamos en la gestión anterior. Eso, ¿no? Pega directo, se me ocurre pensar en el caso de la empresa Van Gogh en Argentina, digamos, la importación de electrónica pegó directamente ahí. Sí, y por ejemplo lo que tenemos ahora recientemente en Rosario, el cierre de la fábrica de cubiertas. De llantas. Se importaron a lo largo del 2016 más de 78.000 llantas. Eso antes se producía en el país. El mercado estaba aquí. Exactamente. Digamos. Entonces todo eso empieza a complejizar y armonizar de otra manera la economía para determinados sectores que sí están creciendo, ¿no? Que como son las grandes empresas exportadoras,
que está más vinculado a capitales internacionales que a nacionales. Entonces, por un lado, la expectativa de la balanza comercial de tener dólares no fue tan buena. Frente a eso se hizo la política también económica del blanqueo de capitales, también con la perspectiva y la política de campaña de disminuir el gasto público. Si uno tiene en cuenta la recaudación fiscal del año 2016 con respecto al 2015, si sacamos de lado lo que fue la incorporación del blanqueo y las transferencias que hace el ANSES y el Banco Central al Estado Nacional, aumentó el déficit fiscal, pasó de un 4% a un 6% decir, para el ajuste. No. Exactamente. No se traduce en la promesa de tener más dinero en el Estado. Y bueno, y la inflación lo mismo para este año, las proyecciones oficiales son desde el Banco Central un 15% anual, mientras que en el presupuesto es de un 17%, mientras que distintos tipos de consultoras avisoran un 25% de inflación. Y frente a esto, también en las proyecciones del Banco Central se estima un incremento de la base monetaria de más del casi llegando al 50%. Lo que refleja es que va a disminuir la inflación con respecto al 40% que vivimos en el año 2006, pero va a incrementar la base monetaria, que es, por otro lado, la jerga que se decía antes era darle a la maquinita, ¿no? Que imprimía muchos billetes. Lo cual demuestra que... También la inflación baja por, digamos, el menor cantidad de consumo. La gente no consume tanto como antes. Claro, la explicación de la inflación no es unicausal, no tiene una sola explicación, sino es multicausal, es un montón de variables que influyen, sobre todo el consumo. Ahora lo que mayormente va a caer es por la disminución del consumo y la caída también de la actividad. Otro dato que refleja cómo estamos la economía es la capacidad ocupada de las industrias. Tenemos un nivel de ocupación del 63, casi 64%, que es el mismo nivel de capacidad ocupada que existía en el año 2003, ¿no? Mientras que el pico máximo que se llevó a la Argentina en el año 2011 fue el del 78%. Claramente es un retroceso. Exactamente, y lo que va configurando donde uno dice, bueno, entonces, ¿cómo se espera crecer en esta economía? ¿Cuáles son las expectativas positivas que tiene el gobierno nacional frente al desarrollo y el crecimiento que avisora para el país, frente a unas proyecciones también del 2017 hasta el 2019 de déficit comerciales continuos? Es decir, que por ahí dólares no van a entrar y nos seguimos... La lluvia de dólares tampoco. La lluvia no va a llegar, entonces, o a través de endeudamiento, puede ser, o a través de mayores inversiones extranjeras hacia el país. Lo cual va a configurar una matriz productiva y una estructura económica mucho más concentrada por un lado y mucho más extranjerizada de lo que existía no está antes. Aquí, la matriz no está aquí, por lo menos en ese modelo. Ayer en la conferencia de prensa el presidente de la Nación, Mauricio Macri, dijo que ante una pregunta de un periodista que no apareció mucho en los medios, dijo que el empleo está creciendo. Ante estos números y sobre todo los números que el Estado mismo brinda a través del INDEC, o Macri está equivocado o el INDEC está equivocado. Creo que a Macri le o pasa a Macri mal le están el escribiendo dato. mal, claro. Exactamente. Lo que visoran, el empleo está decreciendo, y lo tenemos, hoy también se cerró una fábrica en Firmat, en el sur de la provincia, cerró la fábrica de cerámica de San Lorenzo, donde también quedaron en la calle 140 operarios, más allá son todos empleos formales. Y no tenemos en cuenta todos los empleos informales que son indirectos de muchas actividades económicas. ¿Cómo se puede ser optimista con todos estos números? Porque para la gente que está mirando, el ama de casa, el trabajador, que viene del trabajo, está tomándose unos mates a esta hora o quizás está a la sobremesa. El que se toma alcohol a las 6 de la mañana. Con estos números, escuchando estos datos, ¿cómo se puede ser optimista? Creo que el optimismo de organización. Creo que la lucha, por ejemplo, de la bancaria entre su política gremial y no establecer un techo, sino un acuerdo paritario, lo que vienen haciendo los docentes, son medidas donde uno organizándose, luchando. Digo, lo de los jubilados, esta revisión supuesta, es a partir de la queja y de expresar el descontento. Lo mismo que los futuros aumentos tanto de
las tarifas públicas y los servicios, hay que superan lo que se acordó en las audiencias públicas. Digamos, ahí hay cuestiones legales que están inconclusas, son incoherentes, y creo que ante eso, digamos, tanto reclamarle a nuestros legisladores, nuestros representantes públicos y también la organización popular, siempre en la historia del mundo, digamos, son las que sin pedir permiso han logrado, esperemos que no tengamos que llegar a un las esperanzas. cacerolazo, ¿no? Porque como, Quizás haya otros métodos, sí, ojalá que, bueno, como decía ella, con los legisladores, escuchando la voz del pueblo, las quejas del pueblo, se llegue a retrotraer en ciertas decisiones, porque estos números no son nada alentadores. Sí, también creo que hay políticas que pueden llevarlos a cabo los gobiernos locales, provinciales y locales. Por ejemplo, esto de determinadas importaciones, bueno, de alguna manera restringir o incentivar a la compra nacional, a la compra local. Hay muchas buenas experiencias y también son medidas que ante la ausencia por ahí de políticas que preserven el empleo nacionales, los gobiernos locales y provinciales también tienen alternativas. Muchísimas gracias, Eva. Gracias a ustedes. María Eva Bellini, integrante del Centro Benjamín Oppenheim.